Era una madrugada sin luna sobre el istmo de Tehuantepec cuando los radares despertaron. No había ninguna alerta previa, no hubo declaración oficial, no hubo rueda de prensa, solo el sonido de motores diésel arrancando en la oscuridad, el movimiento silencioso de columnas blindadas avanzando por carreteras secundarias, y el despliegue metódico, casi quirúrgico, de un sistema que México había construido durante años en el más absoluto secreto. En cuestión de horas, el espacio aéreo sobre el corredor más estratégico del hemisferio occidental quedó cubierto por una red de defensa que ninguna potencia había anticipado. El mundo tardó 72 horas en darse cuenta. Washington fue el primero en llamar, y nadie contestó. Lo que ocurrió en esas semanas que cambiaron el equilibrio de poder en América Latina no apareció en ningún titular oficial, porque hay decisiones que los gobiernos no anuncian. Hay movimientos que solo se comprenden cuando ya es demasiado tarde para detenerlos, y hay lugares en el mapa que, una vez activados, nunca vuelven a ser lo que eran. El istmo de Tehuantepec acaba de convertirse en uno de esos lugares. Esto es lo que realmente ocurrió, y por qué cambia todo. Para entender la magnitud de lo que México acaba de hacer, hay que entender primero qué es el Istmo de Tehuantepec. No es simplemente una franja de tierra de 200 kilómetros que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico. Es el punto geográfico más angosto de toda América del Norte. Es el cuello de botella natural por donde pasan rutas de abastecimiento energético, corredores logísticos y, ahora, el proyecto de infraestructura más ambicioso que México ha construido en el siglo XXI. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un sistema ferroviario y de puertos diseñado para competir directamente con el Canal de Panamá, un corredor que mueve carga desde el puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, hasta el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, en menos de 4 horas, un corredor que conecta 2 océanos, un corredor que, desde su activación, ha atraído la mirada de potencias como China, la Unión Europea y Japón y la inquietud creciente de los Estados Unidos, porque quien controla el istmo controla el flujo de mercancías entre dos hemisferios, y quien controla ese flujo tiene en sus manos una palanca de poder que no tiene precio. México lo sabía, Washington también, y eso es exactamente lo que hace tan importante lo que ocurrió aquella madrugada. La historia, sin embargo, no empieza en esa madrugada. Empieza meses antes, en despachos cerrados, en reuniones sin actas, en conversaciones que nunca existieron oficialmente. A principios de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, presentó ante la Presidencia de la República un documento clasificado bajo el nombre en clave de Protocolo Cuauhtémoc. Su contenido era claro: el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec representaba un activo estratégico de primer orden para la soberanía nacional, y su infraestructura estaba expuesta a amenazas que las capacidades defensivas convencionales de México no podían neutralizar. El diagnóstico fue brutal en su honestidad. México tenía bases militares en la zona, tenía presencia naval en ambas costas, tenía 17 bases de operaciones y 3 estaciones navales desplegadas para proteger el corredor, pero no tenía cobertura aérea estratégica real, no tenía capacidad para interceptar un misil de crucero, no tenía escudo, y en un mundo donde los drones de ataque, los misiles hipersónicos y las amenazas asimétricas habían redefinido la guerra moderna, esa ausencia no era una debilidad táctica, era una vulnerabilidad existencial. El protocolo Cuauhtémoc proponía corregirla, y la propuesta fue aprobada. Lo que nadie imaginaba era la velocidad con la que México actuaría, ni la escala, ni la tecnología, porque el sistema que comenzó a desplegarse en los meses siguientes no era una compra de armamento de catálogo, no era una transacción entre gobiernos con foto oficial y comunicado de prensa, era el resultado de 4 años de desarrollo paralelo, de ingenieros mexicanos trabajando en instalaciones que no aparecen en ningún mapa público, de acuerdos técnicos firmados con contrapartes europeas y asiáticas que nunca se registraron formalmente como contratos de defensa. El proyecto recibió el nombre de Operación Escudo Coatl. Coatl, la serpiente emplumada de la cosmología mesoamericana, el animal que vigila desde el cielo, el que ve sin ser visto. El nombre no era una casualidad, era una declaración de intenciones, porque lo que México estaba construyendo no era solo un sistema de defensa, era un mensaje. El primer elemento del sistema fue la red de radares, 3 estaciones principales, instaladas en posiciones elevadas de la Sierra de Juárez en Oaxaca, en los cerros que bordean el istmo por el norte y en una plataforma naval en el Golfo de Tehuantepec, cada estación equipada con sensores de vigilancia de largo alcance capaces de rastrear objetos a 450 kilómetros de distancia y clasificar simultáneamente hasta 200. Objetivos aéreos. La arquitectura de datos de las 3 estaciones se integraba en un centro de mando subterráneo ubicado a 12 kilómetros al sur de Salina Cruz, blindado contra impulso electromagnético y alimentado por generadores independientes con autonomía de 72 horas. El sistema recibió un nombre interno que los técnicos comenzaron a usar en los registros de prueba: Ojo Olmeca. Pero la red de radares era solo los ojos. El puño llegó después, en octubre de 2025, en una operación de transporte nocturno coordinada por la SEMAR y la Sedena. Llegaron al istmo las primeras baterías del sistema de interceptación, 6 lanzadores móviles montados sobre plataformas de camiones pesados de fabricación nacional modificados para operación táctica.
cada uno capaz de albergar 4 misiles interceptores de alcance medio. Los misiles, designados internamente como COETL-2, combinaban tecnología de guía inercial con psique de infrarrojos de última generación, con un alcance operativo de 120 kilómetros y techo de intercepción de 24.000 metros, suficiente para neutralizar drones de alta altitud, misiles de crucero, aeronaves de reconocimiento no tripuladas y vectores balísticos de teatro. No era el S-400 ruso, no era el Patriot estadounidense, era algo diferente, algo que nadie esperaba que México fuera capaz de producir en esa escala. Y ese era precisamente el punto, porque México había entendido algo que pocas naciones medianas habían asimilado aún. En el siglo XXI, la soberanía no se defiende con tratados, se defiende con capacidades, y las capacidades que no se anuncian son, a menudo, las más disuasorias. El despliegue comenzó la tercera semana de enero de 2026, bajo cobertura de maniobras de rutina de la zona militar número 7, con sede en Oaxaca. Columnas de vehículos comenzaron a moverse desde instalaciones de almacenamiento temporal en los alrededores de Juchitán hacia posiciones previamente preparadas en los márgenes del corredor ferroviario. Los movimientos se realizaron entre las 2 y las 5 de la madrugada, en ventanas horarias donde los satélites de observación comerciales tenían menor cobertura sobre la región. Las plataformas de lanzamiento se posicionaron en 8 puntos distribuidos a lo largo de los 200 kilómetros del corredor, formando una geometría defensiva que no dejaba ningún vector de aproximación descubierto. Cada posición fue camuflada con redes de dispersión térmica, diseñadas para reducir la firma infrarroja del equipamiento y dificultar su detección desde el espacio. Para cuando amaneció el 23 de enero, el sistema estaba en posición. Para cuando amaneció el 24, estaba operativo. Y para cuando amaneció el 25, alguien en Washington había empezado a hacer preguntas que no tendrían respuesta en 48 horas. Los primeros en detectar los movimientos no fueron analistas de inteligencia gubernamentales, fueron operadores de satélites comerciales de empresas privadas de geoanálisis con contratos vigentes con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las imágenes satelitales de resolución submétrica capturadas sobre el istmo entre el 22 y el 25 de enero mostraban anomalías claras, vehículos pesados en posiciones inusuales, estructuras de camuflaje recientes sobre terreno despejado, y un patrón de calor residual en 3 puntos de la Sierra de Juárez que no correspondía a ninguna actividad conocida. El análisis preliminar llegó al Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en la tarde del 25 de enero. La evaluación inicial fue cautelosa, actividad militar no identificada en zona de alto valor estratégico. La evaluación revisada 24 horas después fue más directa. México estaba desplegando un sistema de defensa aérea de capacidad estratégica sobre el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec sin previo aviso, sin consulta bilateral y sin ningún mecanismo de transparencia militar activo entre ambos países. El Pentágono solicitó una reunión de urgencia con el embajador mexicano en Washington. La reunión tuvo lugar el 27 de enero, a puerta cerrada. Lo que se dijo en esa sala, ningún cable diplomático lo ha confirmado aún, pero lo que ocurrió después lo dice todo, porque lo que vino después fue completamente inesperado. En lugar de una declaración de distensión, en lugar de un gesto de transparencia o de una explicación técnica que calmara las aguas, el gobierno mexicano hizo algo que nadie en la comunidad internacional anticipaba: guardó silencio. No hubo desmentidos, no hubo confirmaciones, no hubo portavoces de la Sedena apareciendo ante las cámaras, solo silencio, un silencio deliberado, calculado, que en el lenguaje de la disuasión estratégica dice exactamente lo que ninguna palabra puede transmitir: sabemos lo que tenemos, sabemos lo que podemos hacer, y no necesitamos tu permiso para hacerlo. Ese silencio duró exactamente 11 días, 11 días durante los cuales los medios especializados en defensa de todo el mundo comenzaron a publicar análisis contradictorios, filtrar documentos de procedencia dudosa y especular sobre las capacidades reales del sistema desplegado. 11 días durante los cuales los gobiernos de China, Rusia, la Unión Europea y Japón, todos con inversiones activas o negociadas en el corredor interoceánico, monitorizaron el desarrollo con atención máxima. 11 días que cambiaron la percepción de México en el tablero geopolítico mundial, porque cuando el silencio terminó, lo hizo de una manera que nadie esperaba. El 7 de febrero de 2026, la Presidencia de la República emitió un comunicado de 3 párrafos, sin conferencia de prensa, sin imágenes, sin nombres de sistemas ni especificaciones técnicas. El comunicado decía, en esencia, que las Fuerzas Armadas mexicanas habían completado el despliegue de capacidades defensivas en la región del Istmo de Tehuantepec, en ejercicio pleno de la soberanía nacional, incumplimiento del mandato constitucional de proteger la integridad del territorio nacional y sus activos estratégicos. Decía que estas capacidades eran estrictamente defensivas y que no representaban ninguna amenaza para ningún estado con el que México mantuviera relaciones diplomáticas. Y decía, en el párrafo final, que México consideraba concluida su comunicación sobre este asunto. 3 párrafos, 4 frases, la declaración soberana más contundente que México había emitido en décadas. Y el mundo entero la leyó entre líneas, porque lo que ese comunicado no decía era, en realidad, lo más importante.
no decía quién había ayudado a desarrollar la tecnología, no decía de dónde venían los componentes críticos, no decía cuántos sistemas estaban desplegados, en qué posiciones exactas, ni cuál era su alcance real, no decía si el sistema tenía capacidad ofensiva además de defensiva, no decía si habría fases adicionales de despliegue, y en esa acumulación de silencios, cada potencia con intereses en la región leyó exactamente lo que más temía. Para comprender por qué este movimiento tiene el impacto estratégico que tiene, es necesario entender el contexto más amplio en el que se produce. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es solo una obra de infraestructura, es la pieza central de una visión geopolítica que México lleva años construyendo con discreción. Un corredor que, a plena capacidad operativa, tiene el potencial de manejar un porcentaje significativo del tráfico de contenedores que hoy transita por el Canal de Panamá. Un corredor que genera polos de desarrollo industrial en sus dos extremos marítimos, atrayendo inversión manufacturera de empresas que buscan proximidad al mercado norteamericano sin depender de la infraestructura estadounidense. Un corredor que, en términos militares, es también una arteria de movilidad estratégica, permite el desplazamiento rápido de fuerzas y equipamiento entre el Atlántico y el Pacífico mexicanos sin necesidad de circunnavegar el continente. La importancia de este corredor para los intereses nacionales mexicanos es tan alta que perder su control operativo, ya sea por una amenaza convencional, por una operación de interdicción aérea o por una acción encubierta de cualquier actor estatal, sería un golpe de consecuencias difícilmente cuantificables. México lo entendió y decidió blindarlo. Desde enero de 2025, la relación entre México y Washington había entrado en una fase de deterioro acelerado, marcada por aranceles comerciales, presión sobre el control migratorio, declaraciones sobre la posible militarización de la frontera sur de los Estados Unidos y, sobre todo, por el debate interno en México sobre la presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional. La soberanía, concepto que en la retórica política mexicana siempre había tenido peso, se había convertido en el eje central de la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum, y en ese contexto, el despliegue del escudo Coatl no era solo una decisión militar, era un acto político de primera magnitud. Era México diciéndole al mundo, y especialmente a Washington, que la era en que la seguridad del país dependía de la voluntad o la tolerancia de su vecino del norte había terminado, que México tenía capacidad propia, que México tenía la voluntad de usarla, y que México no iba a pedir permiso. Para los analistas más experimentados en relaciones México-Estados Unidos, el mensaje era inequívoco. Carlos Herrera, ex asesor de Seguridad Nacional y consultor independiente con sede en Ciudad de México, lo resumió en una sola frase en una entrevista para un medio especializado en defensa: México no está amenazando a nadie, México está asegurándose de que nadie lo amenaza a él. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y esa diferencia es exactamente lo que muchos gobiernos tardaron demasiado en entender, pero la tensión con Washington no era el único factor en juego, porque en las semanas previas al despliegue habían circulado por canales diplomáticos informaciones que, si eran precisas, justificaban por sí solas la urgencia de la respuesta mexicana. Fuentes con acceso a información de inteligencia señalaban movimientos inusuales de actores no estatales en la región sur del Golfo de México, con posibles vínculos e intereses que buscaban desestabilizar el funcionamiento del corredor interoceánico. Los detalles específicos permanecen clasificados, pero el patrón era reconocible para cualquiera con experiencia en análisis de amenazas asimétricas, el mismo patrón que precede a una operación de denegación de área. Una serie de incidentes calculados, ninguno suficientemente grave como para justificar una respuesta militar convencional, pero acumulativamente diseñados para erosionar la operatividad de una infraestructura crítica. Drones de reconocimiento sin identificar sobrevolando instalaciones portuarias, interferencias electromagnéticas selectivas en sistemas de comunicación del corredor ferroviario, movimientos de embarcaciones no identificadas en aguas territoriales del Golfo de Tehuantepec, nada suficiente para encender una crisis, pero suficiente para quien sabía leer las señales para entender que alguien estaba midiendo, probando, evaluando las reacciones, alguien estaba buscando los límites, y México decidió, de una vez y para siempre, dejar claro dónde estaban esos límites, con radares, con misiles interceptores, con un sistema que convierte el espacio aéreo sobre el istmo en terreno hostil para cualquier vector no autorizado, sin previo aviso, sin negociación previa, sin concesiones. La respuesta internacional tardó, pero llegó. China, que tiene comprometidos contratos de inversión en múltiples parques industriales del corredor, emitió una declaración de apoyo implícita al derecho soberano de México a determinar sus propios mecanismos de defensa, en lo que los analistas interpretaron como un respaldo calculado a la posición mexicana frente a Washington. Rusia, que lleva meses buscando ampliar su presencia en el hemisferio occidental a través de acuerdos de cooperación técnica con países latinoamericanos, observó el desarrollo con lo que las fuentes diplomáticas describieron como satisfacción estratégica, aunque sin declaración pública. La Unión Europea, más cauta, emitió una nota de su Servicio de Acción Exterior apelando a la transparencia y al diálogo bilateral, que fue recibida en Ciudad de México con cortés indiferencia.
y los países de América Latina reaccionaron con una mezcla de sorpresa, admiración y cálculo propio, porque lo que México había hecho no era solo defenderse, era demostrar que un país latinoamericano podía construir, desplegar y activar un sistema de defensa estratégica de forma autónoma, sin pedir autorización a ninguna superpotencia, sin participar en ninguna alianza militar y sin someterse a ningún marco de control de armamentos que no hubiera ratificado voluntariamente. Era un precedente, era un modelo, era para muchos gobiernos de la región que llevaban años sopesando opciones similares, una prueba de que era posible. Y sin embargo, nada de esto respondía a la pregunta que más inquietaba a los analistas de inteligencia en Washington, en Bruselas, en Moscú y en Pekín. La pregunta no era qué había desplegado México, la pregunta era ¿para qué? Porque un sistema de defensa aérea estratégica sobre el corredor interoceánico tiene un rango de cobertura que va mucho más allá de la protección de una línea ferroviaria. Los 300 kilómetros de cobertura efectiva de Ojo Olmeca incluyen no solo el territorio mexicano del Istmo, sino extensas zonas del Golfo de México, el Caribe Sur y el Pacífico Centroamericano. Incluyen rutas aéreas comerciales de alta densidad. Incluyen espacios de interés operativo para la Armada de los Estados Unidos. Incluyen, en los bordes de la envoltura de detección, aproximaciones potenciales a instalaciones militares estadounidenses en la región centroamericana. ¿Era eso intencional? ¿Era México construyendo capacidades que iban más allá de la defensa puntual de un corredor logístico? ¿O estaba simplemente aplicando el principio de profundidad estratégica, que establece que cualquier escudo eficaz debe cubrir no solo el objetivo a proteger, sino también las aproximaciones desde las que puede ser atacado? La respuesta honesta es que no se sabe, y esa incertidumbre por sí sola tiene un valor disuasorio enorme, porque en estrategia militar, lo que tu adversario no sabe sobre tus capacidades reales es, a menudo, más valioso que las capacidades mismas para los ciudadanos del Istmo, para las comunidades zapotecas y coats y mixas que habitan esa tierra desde hace milenios. La llegada de columnas blindadas en la madrugada y el despliegue silencioso de sistemas militares en los cerros que conocen de memoria tiene un significado diferente, más complejo, más cargado de historia, porque el Istmo de Tehuantepec no es solo un corredor estratégico en un mapa de analistas geopolíticos, es un territorio vivo, habitado, con culturas milenarias que han resistido siglos de presiones externas, un territorio donde la presencia militar, por muy justificada que sea en términos de seguridad nacional, siempre activa memorias colectivas de despojo, de imposición, de decisiones tomadas desde lejos sin consultar a quienes viven en la tierra que se protege. Las comunidades del Istmo han visto llegar el corredor ferroviario con mezcla de esperanza y desconfianza, han visto llegar las bases militares con recelo, y han visto llegar, ahora, algo que va más allá de bases y patrullas. Un sistema que convierte su cielo, su horizonte, su tierra, en campo de cálculo estratégico para fuerzas e intereses que no siempre han tenido en cuenta sus voces. Esa tensión es real, y cualquier análisis honesto de lo que ocurre en el Istmo tiene que reconocerla, porque la soberanía nacional no puede construirse sobre la inseguridad de los pueblos que habitan el territorio que se defiende. Y ese equilibrio, frágil y urgente, es uno de los mayores desafíos que el gobierno mexicano enfrenta mientras sostiene su escudo hacia el cielo. Lo que México ha activado en el Istmo de Tehuantepec es, en última instancia, mucho más que un sistema de misiles interceptores. Es una declaración de postura estratégica, que redefine el papel de México en el orden geopolítico del siglo XXI, un país que durante décadas navegó la complejidad de su relación con los Estados Unidos desde una posición de asimetría estructural, dependiente de tratados comerciales, de marcos de seguridad diseñados en Washington y de una doctrina de política exterior que priorizaba la no intervención como forma de protegerse de la intervención ajena. Ese país acaba de demostrar que tiene la capacidad y la voluntad de actuar de forma autónoma en el dominio más sensible de la soberanía estatal, la defensa de su propio cielo. Las implicaciones de eso se extienden mucho más allá del Istmo. Se extienden a la negociación del TMS, donde México llega ahora a la mesa con una variable nueva. Se extienden a la relación con China, que puede leer en el escudo mexicano una oportunidad de profundizar vínculos tecnológicos y de cooperación defensiva en el hemisferio occidental. Se extienden a América Latina, donde varios gobiernos observan el precedente mexicano con el interés de quien lleva tiempo buscando un modelo viable de autonomía estratégica. Y se extienden al propio interior de México, donde la decisión de construir capacidades de defensa propias activa preguntas sobre presupuesto, sobre prioridades, sobre qué tipo de potencia quiere ser este país en las décadas que vienen. La historia del escudo Coatl no ha terminado. Probablemente no ha hecho más que empezar. Los informes de inteligencia que circulan por los canales diplomáticos hablan de una segunda fase de despliegue prevista para el segundo semestre de 2026, que extendería la cobertura del sistema hacia las costas del Golfo de México y el Pacífico Sur. Hablan de negociaciones técnicas en curso con contrapartes que no han sido identificadas públicamente para la integración de componentes de guerra electrónica y ciberdefensa en la arquitectura del Ojo Olmeca, y hablan en voz baja
de una conversación más profunda dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas sobre si el escudo es el punto final de una modernización defensiva o el punto de partida de algo más ambicioso, algo que, de materializarse, cambiaría de forma permanente lo que significa ser México en el mundo. El tablero ha cambiado, las piezas están en movimiento, y el istmo de Tehuantepec, esa franja de tierra que los antiguos llamaban el ombligo del mundo, acaba de demostrar que quien la controla tiene algo que decirle al siglo que apenas comienza. Hay una pregunta que queda flotando sobre todo esto, una pregunta que los analistas formulan en privado y que los gobiernos evitan responder en público. Si México ha sido capaz de construir y desplegar, en secreto y en tiempo récord, un sistema de defensa estratégica de estas características, ¿qué otras capacidades está desarrollando que todavía no conocemos? ¿Qué otros movimientos silenciosos están ocurriendo en este momento en territorios que nadie está mirando? ¿Y qué significa eso para un orden internacional que lleva décadas asumiendo que los países medianos no tienen ni los recursos, ni la tecnología, ni la voluntad para actuar fuera de los marcos que las grandes potencias les han diseñado? México acaba de responder esas preguntas, sin palabras, con radares, con misiles, con el silencio calculado de quien sabe exactamente lo que tiene y exactamente lo que puede hacer con ello. El escudo está activo, el cielo sobre el istmo tiene dueño, y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, está prestando atención. Escribe la palabra soberanía en los comentarios si quieres la segunda parte, lo que viene después del escudo y por qué el próximo movimiento de México podría ser el más inesperado de todos.